Dice la palabra en el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. Pablo abarca aquí, acaba de escribir, hermano Franklin, que las mujeres, hermano, no debían estar en una posición en la iglesia, en una posición de autoridad. Pero no quiere dejar dicho la impresión de que cualquier hombre es calificado para ser un ministro de la palabra, para ser un dirigente, un pastor, hermano. Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por un género, sea porque sea hombre. Dios no es machista, mucha gente piensa en eso, verdaderamente. Si alguno anhela obispado, hermano, buena obra desea. El oficio que Pablo describía es el obispado. Nuestra cultura religiosa nos ha dado una idea muy particular de lo que es obispo. Pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento, en el griego, significa episcopos. Literalmente significa el que vigila, un vigilante. Realmente es alguien que vigila. Porque mucha gente, un ejemplo, hoy hay una seguridad de, qué sé yo, en una tienda, en un lugar. Ese es un vigilante para una persona. Pero hay palabras que tienen un significado que cuando tú te vas al concepto de esto, tú dices, wow, pero yo no sabía que esta palabra significaba esto. Vigilante, el que vigila, el que está atento, el que cuida, el que está ahí para eso. Estos eran hombres con liderazgo y autoridad de la iglesia. El Estado tiene su monarca, la iglesia tiene su obispo. Uno debe gobernar de acuerdo a la ley y a las tierras, de acuerdo a la palabra de Dios. En Hechos se nos enseña, en Hechos 20, hermano, verso 17, se nos enseñó que había muchos obispos, esos vigilantes en una iglesia, en una ciudad, sin duda. Estos eran hombres que estaban a cargo de los diferentes lugares o hogares o iglesias, se reunían en la ciudad. Sobre la cuestión de los términos, hermanos, prevístero o encicopado, aquí hay suficiente para afirmar mi propia conclusión, que ambos representan aspectos ligeramente diferentes del oficio pastoral o oficial, que tomaron la importancia de formar natural entre las sociedades griegas y judías. La idea no es bien por usted. Usted desea un lugar de liderazgo espiritual, aunque este pueda ser un deseo piadoso. Las ideas más bien es como esto. Esto es bueno, noble, un trabajo honroso. Timoteo tiene que buscar hombres buenos, nobles y honorables. Hermano, todo el mundo en la iglesia, cuando un hombre habla bonito o tiene cualidades espirituales, excepcionales, dicen, wow, este puede ser un pastor. Si este hermano abarca un poco de liderazgo en una congregación o en un lugar y no está de acuerdo con una idea que alguien que Dios puso ahí, viene ese grupito y se divide, se va con ese hermano. Pero no necesariamente ese es un pastor que Dios eligió. ¿Qué usted dice de eso, hermano Franklin? Bueno, uno llevándole a la palabra de Dios, usted leía ahí en Timoteo las cualidades de un pastor. Y las cualidades de un pastor no son las cualidades de habilidad física, de que hable bonito. Cualquiera habla bonito, cualquiera se expresa bien, pero no cualquier persona cumple con los requisitos que Pablo le da a Timoteo para ser un pastor, para dirigir un grupo de personas. Que el pastor tiene que cuidar la vida espiritual de cada miembro en una iglesia, porque tiene que velar, cuidar, tiene ese liderazgo que él tiene, esa autoridad que él tiene que llevarla ese pastor conforme a la palabra de Dios. Amén. Si es fuera de la palabra de Dios, usted como oveja, usted como miembro, no puede seguirlo. Hay algo importante entre eso que usted dice. Sabemos que nosotros, la Biblia nos pone como ovejas, pero realmente oveja es un animalito inofensivo, no tiene defensa propia. ¿Qué pasa? Que a veces nos damos cuenta cuando alguien realmente es llamado por Dios. Voy a poner un ejemplo sencillo. Y es lo siguiente. Las ovejas, hermano Franklin, sencillamente, el pastor las cuidaba a todas. No había excepción, no había... Dije que tú eres mejor que este, tú eres mejor que aquello, que yo te voy a poner aquí, yo te voy a poner así. No, las ovejas eran todas iguales para los pastores. Así la es. Cuidaba, estaba en la puerta. Y Jesús dice, el buen pastor, la vida da por sus ovejas. O sea, muchas veces en algunas congregaciones, hermanos,
en algunos lugares nosotros vemos que hay pastores o dirigentes que no necesariamente son pastores, que ellos están en la iglesia liderando, pero en muchas ocasiones hay algo que no me gusta o que la Biblia no me deja ver que es así, que es que vemos que esos pastores o hermanos que están dirigiendo dichas congregaciones realmente no presentan ese carácter piadoso que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque sencillamente tú ves que hay grupismo. Esa es una parte en la que la Biblia no está de acuerdo con esto. La otra es que tú ves que a un grupito tiene participación y otro no. O sea, la Biblia no me enseña eso. Claro. La Biblia me enseña que el pastor es un hombre manso, que es apto para enseñar, que es un hombre que no es pendenciero, un hombre que gobierne bien su casa, De buen testimonio. un hombre de Dios. Son requisitos que no porque tenga talentos y hable bonito y que no con poco la palabra, necesariamente sea pastor. No, Dios busca el carácter de un hombre piadoso. Cuando un hombre es llamado por Dios, Dios respalda su ministerio. Esa iglesia crece, se llena de miembros, pero no porque ese hombre está ahí. David, Sí, y hay amén. hay un ejemplo, y es el ejemplo de David. Y es que cuando David llega con los panes y los quesos a llevárselo a sus hermanos que están en la batalla, él escucha que Goliat, el reto que dice, y cómo blasfemia en contra de Dios. Y él le pregunta a los oficiales qué es lo que van a dar al que vence el gigante. Y le dicen lo que le van a dar. Entonces, cuando se lo llevaron al rey, a David, el rey le echó un boche, en pocas palabras, a David, diciéndole que ese es un hombre de batalla, que tú eres muy joven. Y me encanta el currículo, cómo David le dice su experiencia, diciéndole, pero yo soy pastor de oveja. Pero no simplemente él dice que él era pastor de oveja, sino que él le dice, hermano David, los requisitos que él tenía. Él le dice que cuando él estaba cuidando las ovejas y un oso venía a atacarla, él, con su onda, le daba por el hocico y le hacía huir. Pero si esos osos y leones se devolvían para atacarlo a él lo mataba. Y cuando en ese momento el rey escuchó eso, se sorprendió. Matar un oso, un león. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo era la vida pastoral de David en un monte, un hombre que era blanco, era bien parecido, la Biblia dice, era de piel roja, parece que era blanco. Imagínense, la oveja tiene mucha tela y en aquel tiempo alambre de púa, quizá enredarse con todo ese alambre en un monte, David desenvolviendo, aruñándose todo, no era fácil, clavarse todo. Cogía mucha lucha David para ser pastor. Pero es un ejemplo muy hermoso de cómo David, después que es rey, y en una ocasión David huía de su hijo Absalón, perdón. Dice la Biblia que lo seguían como 600 hombres. Entonces, ¿por qué lo seguían esos 600 hombres? Este era un hombre de liderazgo. Porque era un líder, era un buen pastor, era un buen rey. O sea, él fue preparado con las ovejas. Hay algo importante en esto que usted dice, hermano Frank, que me llama un poco a la atención. Y es que usted menciona que el rey David tenía 600 hombres que andaban detrás de él. Pero hay algo que me llama la atención, y es que usted habla de un liderazgo, no de un jefe. Porque a veces en congregaciones y en lugares hay gente que está dirigiendo un grupo y no, ellos no son líderes, no son jefes. Te mandan, te imponen. Y la Biblia no me dice que un pastor tiene que imponerme o que David, un ejemplo, en esa ocasión le impuso algo a ellos. Y hay algo importante también aquí, que es lo siguiente. Ayer, por cierto, para que tú veas cómo son las cosas de Dios, me topo con un encabezado de la trayectoria del pastor Ezequiel Molina. Y yo leía, me llamaba un poco la atención porque él decía que él, hermano Franklin, llegó un momento en su ministerio que él se sintió que no podía, que él tiró la toalla, pero él dijo, yo nunca pensé en irme al mundo, sí pensé en retirarme del ministerio y seguir siendo un cristiano, pero nunca pensé en retirarme del mundo. Y dice él que le hicieron muchas ofertas, que le ofrecieron cargos políticos, que algunos partidos
le ofrecieron cargos, le ofrecieron posiciones para que se religiera una candidatura. Y él dijo que no, que él quería que cuando él partiera con el Señor lo recordaran como un imitador de Cristo. Y aquí vamos a ver, hermano, que dice estos versículos para entrar en materia. Eso se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3. Aquí hay una lista de los requisitos para los líderes de la iglesia. La palabra se lee en nombre de Jesús. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. La primera palabra que menciona, primer requisito, es irreprensible. Le hablaba de Ezequiel Molina, que él decía que él le ofrecieron muchos cargos políticos, muchos lugares de honra en el ámbito humano. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra para atacar a la iglesia. O sea, este hombre tiene un liderazgo en la República Dominicana, hermano Franklin, que es difícil que se le señale. Es irreprensible. Irreprensible es alguien que nadie tiene que señalarle, ni que hablar de él. Porque ese hombre, Dios lo puso ahí, y ese hombre se cuida y se rige por lo que Dios le dice, por lo que dice la Santa Escritura. Es un hombre, hermano, que fácilmente tenga una discusión con alguien. Es un hombre que fácilmente se cuida de verse involucrado en algún pleito, de verse involucrado en alguna cosa que pueda tachar su imagen. Así es, gloria a Dios. Y el primer pastor en la Biblia se llama Abel. La Biblia habla claro allí que Caín labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. También vemos cualidades muy importantes y muy buenas en Abel, como este joven, las primeras crías que eran gordas, que eran machos, él las sacaba para Dios, para entregársela como una ofrenda. Mira el corazón de Abel, mira la voluntad que él tenía, el anhelo de él querer agradar a Dios. Un pastor tiene que agradar a Dios con sus acciones, con ese deseo de querer que la obra del Señor crezca, querer bendecir a sus ovejas. Y hay un gran ejemplo en la Biblia, y es Cristo que habla de ese ejemplo, David. Y el ejemplo es que el pastor dejó la 99 para buscar una que estaba perdida. Entonces, cuando él la encontró, se la tiró al hombro y vino gozoso con ella. Vino lleno de gozo, de alegría. Y cuando regresó, mire lo que Jesús dice, que va a haber más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Es una palabra de Jesús con mucha sabiduría, dando a entender que hay también miembros que no se quieren dejar dirigir de los pastores. Amén. Y aquí está diciendo Jesús, él, que cuando un pecador o cuando un siervo, una oveja, que se ha descarriado, que anda como oveja sin pastor, y viene al redil, viene al camino de Dios, hay gozo en el cielo por ese pecador, que por 99 justo. Amén. Hay gente que creen que no necesitan arrepentirse. No sé si usted ha escuchado, David, de personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie. Realmente he escuchado, y también he escuchado que se justifican, hermano Franklin. No, porque ese pastor, la gente se rico con el dinero de los miembros,
y mira la costumbre y mira la forma que tiene esa persona. En realidad, a veces, hermano, por la conducta de dichas personas o el carácter, hermano, un carácter no probado para Dios, a veces hay situaciones que hacen que las personas se alejen, que no quieran volver, que no quieran ir a esa iglesia, que no... Pero realmente, vuelvo y repito, hermano, cuando un hombre es escogido por Dios para pastorear una iglesia, para dirigir un grupo, para dirigir el cuerpo de Cristo, es un hombre que realmente tiene las cualidades que aquí está hablando. Y vamos a seguir profundizando un poco. Dice que marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es hombre de una sola mujer. No es que el líder, hermano Franklin, tenga que estar casado. Si así lo fuera, Jesús y Pablo no podrían ser líderes espirituales. Hermano, no se casaron. No conocieron mujer, varón. Una vida dedicada a Dios. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Tiene que ser un hombre que sea entregado a una sola mujer, que ame a esa sola mujer, que muestre que esa mujer es digna de él estar con ella, porque él la ama como Cristo amó sus ovejas. ¿Me entienden? Entonces todo es una simbología. Amén. Hermano Franklin, tiene que ser sobrio. Hermano, ¿qué es alguien sobrio? Llega a la idea, hermano, de alguien que no es dado a los extremos, son fiables y de confianza. Y usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión, estado de ánimo, de acciones. Y aquí está diciendo que este hombre tiene que ser alguien que realmente esté dispuesto, que dé su brazo a torcer, hermano. Que sea un hombre que se pueda hablar con él, que acepte ideas. ¿Entiende? Que sea un hombre tranquilo, hermano, pasivo. Que sea fácil de manejarse con las personas. Amén, así es. ¿Cómo Jesús pastorea mi vida? Escuche esa pregunta. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, no está lejos de nosotros. Su presencia en nuestro espíritu despierta el deseo en nosotros de comer su palabra, de beber de Él, venir a Él, andar conforme a Él y descansar en Él. Él nos guía y nos anima, preocupándose cada momento por nosotros, según nuestras necesidades. Y hay un ejemplo en Juan capítulo 10, y es que Jesús mismo está diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y tengo que buscar otras ovejas que no son de este redil y traerlas. Yo siempre me he hecho énfasis, me he detenido a pensar en este verso que Jesús aquí nos enseña. Él mismo diciendo, tengo que buscar otras ovejas. Y yo me puse a pensar, ¿y cuáles son esas otras ovejas que no son de este redil? Usted sabe que el pueblo de Dios es Israel. Y Jesús está diciendo que por medio de él, esta salvación va a llegar al mundo entero. Que van a haber personas que no son del pueblo de Israel, como nosotros los dominicanos, que nos vamos a acercar a Dios, que vamos a aceptar a Cristo, que vamos a creer en Él y vamos a entrar a ese redil, porque antes de Jesús no era merecedor de ser escogido del pueblo de Israel, pero por Jesús, por su gracia, por su sacrificio, Él ahora nos pastorea a través del Espíritu Santo, está en nuestras vidas y pone ese anhelo, ese deseo de que nosotros escudriñemos su palabra, de que practiquemos su palabra, de que vivamos su palabra. Y es hermoso, hermano. Cómo ver en un hermano ese cambio, esa transformación, de cómo el Señor obra de manera espiritual. Dios es bueno, de verdad que Dios es bueno, hermano David. Dios es real. Amén, así es, hermano Franklin. Y verdaderamente, hermano, también te habla de alguien que tiene que ser prudente, hermano. Y David era un hombre prudente, el rey David. Aquí vemos que esto describe a las personas que tienen la capacidad, hermano, de pensar clara y objetivamente. Es una persona abierta a las posibilidades. Es una persona que se deja aconsejar. No porque sea escogido por Dios o sea un pastor. Realmente no es una persona que es altanera. No es una persona orgullosa ni avara. ¿Me entiendes? Es una persona que se maneja de una manera que
a sus miembros les gustaría ser como esa persona, porque ven a Cristo en esa persona. Entonces, realmente cuando alguien, hermano, tiene esa característica que la Biblia enseña, que la Biblia te deja ver, que la palabra les es revelada, hermano, esa iluminación bíblica, esa persona trastornará la vida de todo aquel que escuche un mensaje. Cuando Dios habla a través de esa persona, son muchos los que se van a convertir, los que van a venir a los pies del maestro. Porque realmente, cuando Pedro predicó la primera vez, ¿cuántos fue que se convirtieron? 5,000. Entonces, hermano, hay que revisarse ahora. Hay que ver. Porque hay una escala, hermano. Y hay instituciones, hermano, que ponen a personas porque hablen bonito, porque tengan estudios. Y no necesariamente alguien que haya estudiado teología necesariamente debe ser un pastor. Hermano, la teología son herramientas. Dios, a quien llamó, respalda. No importa los estudios, no estamos descartando que los estudios no son importantes, sino que alguien que es llamado por Dios tiene la revelación de la palabra mediante el Espíritu Santo. Y esas herramientas que le da el humano, que Dios permite que el humano obtenga, son las que dan la verdadera aplicación de la palabra, la verdadera explicación. ¿Entiende? Es un don. Entonces, es un regalo de amén. Dios. Es un llamado a pastorear. ¿Y qué es ser un mal pastor? Quizás se han hecho esta pregunta. ¿Qué es ser un mal pastor? El mal pastor es un mal líder. Y lo vemos en el rey Saúl. Saúl era un mal rey, era un mal líder. Andaba a través de David queriendo matarlo, donde David le salvó su liderazgo matando a Goliat. ¿Le agradeció, hermano David? No le agradeció, No, fue malo. Entonces se preocupa por cuidarse él y centrar sus intereses en vez de cómo crece. Él ve cómo crece su fama. Entonces, este era Saúl. Siempre se vanagloriaba, pensaba en él. Él era un mal rey. En el cambio, David no. David pensaba en el pueblo. En una ocasión, cuando Dios le estaba cobrando el pecado que él cometió con Betsabé, dice la Biblia que cuando habían muchos hombres que habían muerto con una plaga, dice que él se humilló y le dijo: Señor, este pueblo no tiene la culpa, soy yo el culpable. Entonces, mira qué buen líder era David. Reconocía, no se vanagloriaba, no tenía altivez. Dice posición, seguridad y usar a las ovejas como pretexto sin importarles realmente la condición integral de ella. Un mal pastor hace eso, piensa en él nada más, en su beneficio, en crecer él. Entonces, ahí lo vemos a la luz de la palabra, de cómo el rey Saúl era un mal pastor, él era un mal líder. Y Dios por eso arrancó ese liderazgo, ese llamado, y se lo entregó a alguien que sí de verdad tenía las cualidades, tenía el llamado, y que lo usó, y ese reinado no tiene fin, que es David, y a través de David Jesús. Amén. Así que, hermano Franklin, le damos la gloria a Dios, porque realmente estamos tratando de conocer más del Señor cada día. Amén. Y enseñar su palabra, y enseñar lo que ella dice, porque a veces las personas malinterpretan, dirán: los hermanos se están criticando, que no, estamos hablando de lo que la Biblia dice. Amén. Porque hay muchas personas dirigiendo congregaciones y no están aptos para dicha función. No fueron escogidos por Dios, porque no se ve el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, no lo dio ni Franklin ni David. No, es Dios que es del crecimiento. Así que nos vamos a ir a nuestra primera pausa y en breve regresamos para así estar concluyendo el tema y entrar a nuestro tema principal. Esto es Tiempo de Gracia por Esther86.net.